¿Qué tal? Buenos días, jóvenes, señoritas. Bienvenidos de nuevo a este curso de educación para la libertad. Este día les estamos grabando un audio, un tutorial en donde vamos a estar compartiendo brevemente lo que es un mapa conceptual. Sin hacer tanto alargue, pues vamos a estar explicando brevemente lo que es un mapa conceptual también para el público dirigido de mi canal de YouTube. Vamos a estar trabajando brevemente este esquema, así que comenzamos. Bueno, quiero comentarles de que un mapa conceptual pues es precisamente un organizador, un esquema que vamos a utilizar para poder sintetizar la información que tenemos. Vamos a poder utilizar para realizar un análisis sin evitar aquellos grandes resúmenes, ¿verdad?, que se hacían en ciencias sociales. Entonces, de esa manera, pues, es un método precisamente en el que yo confío bastante, que nos va a ayudar a, en pocas palabras, entender grandes lecturas, ¿verdad? Ustedes pueden leer un libro de 100, 200 hojas y comprenderlo en 5 o 6 palabras y explicarlo de esa manera. Pueden leer cualquier texto y comprenderlo y organizar sus conceptos y sus palabras. Entonces, quiero recordarles que esto también va a servir para nuestra tarea que estaremos realizando más adelante en la hoja de trabajo que los estudiantes van a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es un mapa conceptual. Sencillamente lo que es, como les digo, organizar ideas para evitar los grandes resúmenes. De esa manera, entonces, vamos a ver entonces cuáles son las partes de un mapa conceptual. Vamos a eso. Entonces, nos indica que un mapa conceptual se encuentra formado por el título, los conceptos, los conectores lógicos, la jerarquía y los gráficos o figuras geométricas. Cada una de esas partes se las indicó en este momento. Bueno, nos indica que un concepto, como les decía, un concepto es una palabra o frase que me ayudará a comprender de mejor manera lo que estoy leyendo. Es como les indico, ¿verdad? Un concepto está formado por una sola palabra. Por ejemplo, de un documento que diga las ciencias naturales, ¿qué son las ciencias naturales? Yo puedo decir que estudian la vida, y cuando sé que estudian la vida estoy comprendiendo en una sola palabra que son las ciencias sociales, ¿verdad? Que estudian, por ejemplo, las ciencias naturales, los seres vivos, y con esa palabra yo ya estoy asociando que estudia esa rama del conocimiento en una sola palabra, ¿sí? Un concepto es precisamente eso, ¿sí? Como les indico aquí, puedo resumir en 5 palabras o conceptos lo que voy a leer y comprender. Entonces, eso sería un concepto. Entonces, los conectores lógicos. Los conectores lógicos pueden ser preposiciones, como les indica aquí, para asociar el concepto que estoy realizando. Esto se los voy a explicar de mejor manera en un ejemplo, pero debemos comprender de que un conector lógico va a unir este concepto, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos de nuevo a las ciencias, les digo ciencias naturales porque en el ejemplo vamos a ver qué son las ciencias sociales. Entonces, las ciencias naturales, por ejemplo, ciencia natural este concepto es, como tú lo puedes ver aquí, es mi conector lógico. Puede ser las ciencias naturales definen, tienen, cada uno de estos conectores lógicos va a unir o asociar esta palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo ahí poco a poco cada uno de estos conectores lógicos. Son varios, son infinidad y ustedes pueden colocar lo que mejor les haga unir y comprender lo que ustedes están leyendo. Entonces, eso es parte de un conector lógico. Ahora pasamos a las jerarquías. Esto es sencillo, los vamos a ver de igual manera en un ejemplo. Esto es los distintos niveles en los que vamos a ir construyendo nuestro mapa conceptual.
Entonces, de esa manera, las jerarquías, pues vamos a ver ahí que son las divisiones. Podemos hacer decenas de jerarquías, pero nuestro mapa conceptual se verá muy grande. Entonces, vamos a ir viendo ahí cómo se puede ir definiendo cada una de esas jerarquías, ¿verdad? Y nos dice aquí, lo vamos a explicar de mejor manera en un ejemplo. Y las flechas o figuras. Esto vamos a ver lo que podemos utilizar diferentes formas o estructuras para englobar nuestro mapa conceptual. Es para que se vea mejor ordenado y no lo hagamos vacío, ¿verdad? Y como ustedes ya se habrán dado cuenta y habrán hecho un mapa conceptual en las distintas clases que llevan, siempre colocamos figuras para englobar, para colocar adentro esas palabras, esos conceptos que estamos colocando, ¿verdad? Entonces, pueden ser flechas o figuras geométricas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a lo siguiente, que es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Bueno, jóvenes y jovencitas, pasamos precisamente al mapa conceptual, al ejemplo que habíamos indicado, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de forma sencilla para que todos y todas puedan comprenderlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo mi Microsoft Word y tengo pues un breve escrito que yo realicé referente a las ciencias sociales. Quiero decirles que esto es un ejemplo solamente. Entonces vamos a empezar por la primera parte, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma sencilla para que ustedes puedan comprenderlo adecuadamente. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo tengo que realizar para mi mapa conceptual? Lo primero que yo tendría que hacer es, bueno, si yo tengo este escrito de las ciencias sociales y ya lo leí 2 o 3 veces y utilicé mis técnicas de estudio e investigación y lectura adecuadas, donde lo que tengo que hacer es subrayar los conceptos más importantes de la lectura que estoy realizando, ¿verdad? Entonces esta lectura es pequeña. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Necesitaría irme a inicio, buscar mi resaltador y primero tengo que empezar subrayando lo más importante, que sería el título. Entonces voy a subrayar mis conceptos más importantes. Primero sería el título, que sería las ciencias sociales. Luego de eso podría subrayar un concepto, una palabra que me hable de las ciencias sociales. ¿Qué serían entonces las ciencias sociales en una sola palabra? ¿Sí? Estudian los acontecimientos presentes y pasados del mundo. Podría ser acontecimientos presentes y pasados. Esas serían algunas palabras. Quiero explicarles algo, que esto que subrayen tal vez no va a ser precisamente ustedes como lo vayan colocando, sino que lo van a ir de otra manera sintetizando de una forma más breve y más pequeña. Entonces, estos serían 2 de los primeros conceptos más importantes. ¿Cuál sería el siguiente concepto? Sería esas ramas importantes de las ciencias sociales pueden ser la historia, la economía, el derecho y la sociología. Entonces, de esa manera que yo tengo que esos acontecimientos que estudian las ciencias sociales son estas ramas del conocimiento. Luego de eso, enumeramos cada una de las ramas de las ciencias sociales y cuáles son. Nos habla que la historia, nos dice que se encarga de los acontecimientos pasados. También nos dice la economía. ¿Qué nos dice de la economía? Entonces subrayo la economía. También nos dice de qué va a tratar, por ejemplo, el derecho. Nos dice que se va a encargar del estudio de las leyes, la economía del estudio de los procesos económicos, la historia de los acontecimientos pasados y la sociología de la conducta del hombre en la sociedad. Ahí van a ver en este momento cómo es que lo vamos a ir organizando. Entonces, relativamente yo aquí tengo los conceptos más importantes que voy a subrayar. Si se me olvida alguno, yo puedo regresar y subrayarlo para adjuntarlo en mi mapa conceptual. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la historia se encarga de los acontecimientos que estudia,
acontecimientos pasados. La economía estudia procesos económicos, ¿sí? El derecho estudia las leyes, por ejemplo, en una sola palabra, y la sociología, la conducta del hombre, ¿sí? Para no ser tan largo. Entonces, aquí yo ya tengo todos mis conceptos subrayados que voy a utilizar para mi mapa conceptual. Ahora, de esta manera yo voy a venir y voy a construir mi mapa conceptual. Entonces me voy a ir a la siguiente página. Y aquí yo precisamente, y esto no lo hice porque yo mismo se los voy a estar realizando como ejemplo, voy a construir precisamente mi mapa conceptual. ¿Cómo lo voy a construir? Con la barra de herramientas y las figuras geométricas que me ofrece Microsoft Word. Ustedes pueden hacerlo de distintas maneras, en una hoja, según lo que yo les indique en lo que vamos a estar trabajando. Pero en este momento yo lo voy a estar haciendo en Microsoft Word. Entonces, aquí vamos precisamente a donde dice insertar, y podemos hacerlo con formas, ¿verdad? Yo lo voy a hacer sencillamente con un cuadrado. Entonces, aquí voy a yo colocar, ¿qué sería lo primero que tendría que colocar aquí? Tendría que colocar mi título. Entonces, ¿cómo se llamaría mi título? Las ciencias sociales. Aquí, para que se mire más grande, le voy a colocar inicio. Le puedo colocar otro color, le puedo subir de tamaño. Ahí está. Las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden colocarle otro color, pueden colocarle otra figura, pero yo no me voy a detener en este momento a eso, ¿sí? Yo les voy a explicar exactamente cómo se hace. Entonces recordemos como lo que vimos anteriormente, como les indiqué. Lo primero que debemos que colocar en un mapa conceptual es mi título. El título basado en mi lectura. ¿Y cuál sería ese? Las ciencias sociales. Luego de eso, yo voy a colocar los conceptos ordenados como yo los subrayé. ¿Sí? Entonces, puedo empezar colocando un conector lógico. ¿Sí? Las ciencias sociales son, y vuelvo a colocar la propia figura geométrica. Sería que son, lo coloco abajo, sustituyo este concepto, o puede ser algún otro conector lógico. Por ejemplo, estudian el presente, y aquí precisamente puedo utilizar otro conector lógico, ¿verdad? Entonces puedo colocarle y el pasado. Entonces esto lo voy a hacer más pequeño. Esto lo voy a hacer más pequeño y voy a copiar el mismo formato. No. Voy a copiar el mismo formato, lo voy a hacer más pequeño. Vamos a adecuarlos todos al mismo tamaño. Sí, entonces esta parte la elimino. Entonces aquí vamos a ver y el pasado. Entonces, ¿cuál sería mi conector lógico? De esta manera, estudian el presente y el pasado. Entonces aquí yo tengo dos conectores lógicos que me van a servir para asociar eso que estoy comprendiendo de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar el presente. Entonces aquí esto lo podemos hacer todo en conjunto como habíamos explicado en cada una de las partes, ¿verdad? Entonces esta parte, que aquí no me quedó muy al tamaño de la otra, pero lo vamos a dejar así. Lo importante es que ustedes comprendan. Entonces aquí puedo yo colocar lo que les había dicho de las imágenes o flechas, ¿verdad? Entonces aquí podemos insertar de nuevo una imagen.
en formas, podemos colocarle una flecha y puede ser de esta manera, ¿verdad? Entonces, estudia, ¿qué estudia? Esto lo vamos a colocar de color negro. Exacto, entonces aquí estudia el pasado, el presente. Ustedes los pueden hacer como ustedes mejor consideren. Entonces aquí seleccionamos esta, le damos de nuevo y podemos pues doblar la flecha, ¿verdad? Entonces aquí podríamos colocar alguna otra flecha más para indicar precisamente y enlazar cada una de estas, ¿verdad? Podría ser para acá o para acá. Entonces aquí voy yo construyendo precisamente mi mapa conceptual. Puedo colocarlo aquí arriba también. Aquí yo ya tengo los conectores lógicos, las flechas, estoy asociando cada una de estas frases. Luego de eso, para esta parte, yo ya tengo lista mi flecha. Y de esta manera voy a asociar, ya tengo el título, ya sé qué significa, de dónde se derivan las ciencias sociales, estas dos ramas. Ahora comienzo con lo que dice las ramas que se derivan de ese pasado y presente. Entonces aquí nuevamente vuelvo a copiar mi figura geométrica. ¿Y qué nos decía? ¿Qué nos decía que estudiaba el pasado y presente? ¿Cómo asocio? Entonces aquí tengo que colocar de nuevo mi siguiente conector lógico. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Dice que las ciencias sociales estudian el presente y el pasado. Puedo colocar, por ejemplo, se encuentra en la historia. ¿Sí? Recuérdense de que una de las primeras partes de esto es que el presente se encuentra. ¿Qué sería el presente entonces? Puedo colocar qué rama se encuentra en el presente. Entonces aquí me decía que estudia los acontecimientos pasados y presentes. Entonces nos dice que una rama podría ser una rama del presente, se encuentra precisamente en la economía, el derecho y la sociología. ¿Cuál quiero colocar yo? Ya es decisión de cada quien. Entonces el presente, por ejemplo, se encuentra en la economía. Y el pasado nos dice que se encuentra en donde se podrá contar ese pasado, sencillamente en la historia. Entonces aquí coloco yo en la historia, ¿verdad? Entonces aquí ya uní yo el presente estudia la economía, yo podría agregarle tal vez la economía actual, y la historia y el pasado se encuentra en la historia. Pero aquí podría yo agregarle otro conector lógico. ¿Cuál sería entonces ese conector lógico que podríamos utilizar? Se encuentra en la economía actual, el presente y el pasado. Ya tenemos estudia, podría ser analiza, por ejemplo, la historia, ¿sí? Entonces aquí ya tengo yo los conectores lógicos que necesito. Tengo esta parte, la economía actual. Entonces aquí podría yo sintetizar de esta manera. Aquí estoy utilizando dos ramas de la ciencia social, la historia y la economía. Podría yo colocar la economía actual, la historia, podría hacerlo más pequeño y colocar aquí las distintas ramas de las ciencias sociales. Pero si lo estoy resumiendo adecuadamente, entonces aquí podrían ir, por ejemplo, estudiar la economía actual, la historia, la sociología y el derecho, ¿sí? Así yo lo estoy haciendo de una manera
solo en donde ustedes puedan ver dos ramas del conocimiento. Entonces, aquí en esta parte ya podría yo colocar alguna breve definición de eso, ¿sí? Esta parte no las vimos en cada una de las explicaciones que se dieron, pero lo vamos a explicar aquí de forma sencilla. Entonces, aquí podría yo colocar un breve texto. Por ejemplo, y mi conector lógico sería, por ejemplo, se refiere ¿qué nos dice la economía actual? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, por ejemplo, podríamos indicar se refiere a los procesos económicos actuales, al estudio de la macroeconomía y la microeconomía. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya estoy colocando una breve definición de lo que es la economía actual. Entonces, aquí le coloco también la flechita. Y la ajusto. Exacto. Entonces aquí la puedo ajustar. Copio nuevamente mi formato. Y coloco aquí la historia. Entonces se refiere, ¿cuál sería otro conector lógico para la historia? Analiza la historia. Podría colocar yo según los acontecimientos pasados que han marcado la vida de las grandes civilizaciones. Sí, entonces de esa manera, pues aquí yo tengo un breve mapa conceptual de lo que es las ciencias sociales resumido. Como se pueden dar cuenta, aquí yo ya tengo cada una de algunas de las partes más importantes de lo que estoy leyendo. Yo podría hacer otro mapa conceptual colocando el derecho, como les digo, colocando esas dos ramas. Entonces aquí tengo yo resumido algo que me haga comprender sencillamente lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales estudia pasado, presente. Sí, se encuentra, por ejemplo, en la economía actual, en la historia. Analiza la historia. Se encuentra, por ejemplo, en la economía actual. Refiere los procesos de estudio de la macroeconomía y la microeconomía. Y la historia según los acontecimientos pasados que han marcado la vida de las grandes civilizaciones. Entonces, esto es precisamente sintetizar la información. Es precisamente trabajar sin hacer un gran escrito y que esto que está aquí yo no lo repita en 5, 6, 9 o en un párrafo nuevamente. Eso es lo que quiero que evitemos. Que lo resumamos y que tengamos pues el contexto, las figuras y que tengamos elementos en imágenes, sobre todo porque la imagen es muy importante para el ojo y para la mente humana. Entonces, esto es muy importante trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Con gráficos organizadores, pequeñas palabras, pequeñas definiciones, etcétera. Entonces, esto ha sido pues la explicación de este día. Espero pues sea de su ayuda para realizar nuestra siguiente hoja de trabajo y pues entonces vamos a estar haciendo ejercicios pues más adelante. Entonces, este es el canal Educación para la Libertad. Mi nombre es Horacio García, profesor Horacio García, y pues nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.